como acá también dice, ¿no? Es la resolución aplicada a leyes las cuales no se encuentran dictaminadas en el caso. ¿Qué significa esto? Que esta jurisprudencia lo que busca es tratar de añadir o apoyar lo que es el caso que se está realizando con leyes que en el momento en el que se está realizando la corte, ¿no? Por así decirlo, no se están aplicando en ese momento. Y son estas jurisprudencias que se aplican para poder apoyar lo que es la resolución, ¿no? Y la ejecución de lo que es la resolución administrativa, ¿no? Después sería la jurisprudencia derogatoria. Bueno, aquí, como nos explica, ¿no? La resolución que determina si alguna legislación o hecho dentro de casos judiciales es inconstitucional o inválido, ¿no? Esto generalmente se ve, ¿no? En el momento en el cual las dos partes que anteponen una demanda utilizan la jurisprudencia no solo como para apoyarse, sino también lo usan como medida de defensa, ¿no? A lo cual utilizan estas resoluciones para que para que algunos casos legislativos o que se está realizando dentro del, de la corte se puedan invalidar, pues no, tal vez sean inconstitucionales porque tal vez no se vean o no afectan en general lo que es el caso en sí. Después sería lo que es la jurisprudencia plenaria, ¿no? La cual es la resolución o resoluciones emitidas por una corte o cámara. En general es una resolución que lo emite un grupo, ¿no? Una corte, una cámara que está llena de jueces, los cuales se encargan de agarrar estos casos, bueno, a veces son casos extensos o son complicados, los cuales requieren más de un solo juez para poder, o de una propia entidad, pero no más de solo del tribunal, para poder realizarse, ¿no? Y finalmente la jurisprudencia restrictiva, pues, ¿no? Que es la resolución que interpreta la ley de una forma por la cual no puede ser aplicable. No, aquí básicamente lo que busca es esta jurisprudencia es darle un hilo, darle una forma a una ley que en el momento del caso no se puede aplicar, pues, ¿no? Básicamente es sobreentenderle y darle una forma al momento de realizar el caso. Siguiendo con las diapositivas, vamos a explicar un poco lo que son la importancia y características. Bueno, lo hemos dividido en cuatro partes esenciales, que no es que el control, los datos históricos, la fuente formal y que es globalizado. Bueno, dentro de, obviamente, que la jurisprudencia puede ser uniforme o contradictoria. ¿Qué significa esto? Que como les comentaba en un principio, es que la jurisprudencia, dependiendo del país en el cual se esté aplicando, esta misma puede ser fuente formal de derecho como que no. Al igual de que al ser fuente formal, estas resoluciones que se emiten a lo largo de los años son válidas y el juez lo puede utilizar para dictaminar una resolución final en un caso. Mientras que la contradictoria es la parte contraria, pues no es como uno de los tipos de jurisprudencia que expliqué hace un momento, ¿no? Que nos explica de que se puede utilizar una resolución para poder invalidar o hacer que algún eh, prueba o que se presente no sea inválida al momento de presentarse en el caso, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? Creo que lo que son más las resoluciones son más ejemplos que otra cosa. Y bueno, en este caso, en el caso uno tenemos que la solicitud de regularización de la importación de las mercancías que se acogen a los beneficios contemplados en el convenio de cooperación aduanera peruano-colombiano, la ley número 27.037, ley de la promoción de la inversión en la Amazonía, debe ser presentada a la aduana de destino dentro del plazo de 30 días posteriores a la presentación de la carta fianza bancaria o financiera que garantiza los tributos correspondientes. En este caso, este ejemplo no es un caso en sí, sino es, por así decirlo, un enunciado de una interpretación que se da a la ley, en la cual acá esa parte de formar parte del convenio que utiliza lo que es la cooperación aduanera peruano-colombiana, que ya estamos usando ya tratados internacionales, ¿no? Para lo que es el comercio y esto, ¿no? Ya sea inversión o expresión, sirven, ¿no? En este caso para poder tener una una forma de interpretar la ley en la cual se está dictaminando esta ley, pues, ¿no? Esta ley de promoción de inversión en la Amazonía, pues, ¿no? De igual manera, una vez que se dictamina este tipo de jurisprudencias, siempre cuando son de carácter importantes o afectan a más de un solo caso y puede ser vital a veces en algunos casos, es cuando se presenta este tipo de jurisprudencia en lo que es en el diario oficial del peruano, pues, ¿no? Aquí podemos ver el expediente, el interesado del asunto, las fechas y prácticamente en un resumen, ¿no? Toda la hoja de lo que es lo que se ha expedido en este tipo de resolución, pues, ¿no? Ahora hablando un poco en un caso práctico, por así decirlo, tenemos este caso, ¿no? Que es de ámbito aduanero y tributario. Pues acá, como nos dice la relación de relatoría, se muestra como improcedente una demanda de amparo que se dio en origen en el expediente 00819 del 2017,
¿no? En este caso, el agravado, que es el señor Jorge Wilfredo Condori Quijada, dictamina una resolución, pues, ¿no? que busca impreceder la demanda de amparo de autos, que en este caso, según los fundamentos que nos presenta, ¿no? el documento, nos da a entender de que la demanda de amparo se da debido a que cuando se presentó lo que son los datos del transporte del carro, o sea, a manera de importación, por así decirlo, el auto no contaba con mejor dicho, la factura que se realizó no contaba con esto, ¿no? Con la liquidación correspondiente, ¿no? O sea, no tenía el saldo real del monto de la mercadería, por así decirlo, que sería en este caso el auto. Y en este caso, al haber una resolución mala, por así decirlo, una dictamación, se originó lo que es esta resolución de terminación y una multa, pues en este caso, que es por cargo y multa del 00 ADF 2013 y el cargo que es 001354, ¿no? De la resolución de independencia. En este caso se generó lo que es la factura y la multa, ¿no? Por el cargo al pago con respecto a este tipo de infracción que se incurrió. Pero lo cual, lo que es el señor Jorge, nos da a entender de que la factura que se emitió estaba falsificada o no estaba con los datos reales. Por lo cual, en su forma de apelación, él intenta derogar lo que es esta, este cargo y esta multa que ha recibido porque la información que se ha presentado es incorrecta y la SUNAT lo ha avalado pese a que está incorrecta, pues, ¿no? Pero igualmente con los fundamentos que se presentan también nos dice, bueno, premia la exhibición de pronunciamiento que recurrente demanda, es necesario referirse a la exigencia del agotamiento de la vista previa, pues, ¿no? De que el tribunal, esto precisa, ¿no? En este caso, los requisitos que se tiene que presentar, ¿no? Este amparo, están en una jurisdicción constitucional, pues, ¿no? Y en este caso, lo que busca, ¿no? El señor Jorge en temas generales es evitar la multa, pues, ¿no? Poniendo lo que es su culpa, por así decirlo, su error de haber cometido una defraudación de renta aduanera para que se le pueda expeditar lo que son lo que es la demanda, pues, ¿no? Pero en este caso, los propios jueces, utilizando, ¿no? Lo que toda la jurisprudencia en este caso también, lleva a utilizar los casos que se llevaron previamente, ¿no? Como un hecho histórico, pues, ¿no? Para poder saber cómo realizar lo que es esto, ¿no? Este caso, ¿no? Bueno, en este caso, más bien. Y como no dice acá, pues no, mayormente se tiene que la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? 07047 declara nula la inconsciente la resolución de intendencia, por cuanto la Administración aduanera no dio respuesta a uno de los argumentos planteados por el recurrente en su recurso de reclamación, referido a la necesidad de contar con un fallo judicial para esclarecer el caso. En este caso, el, la persona, en este caso el señor Jorge, quería que se diera sí o sí lo que es una revisión, un fallo judicial para poder absolver este caso, pero que no sea una multa que lo va a seguir acompañando, pues, ¿no? Porque en este caso la multa aún no ha sido pagada, incluso lo que es la aduana, pues, ¿no? Pero en este momento la SUNAT no lo declara nulo, lo que es medio raro, la verdad, pero sé esto. La SUNAT es lo que tenía que resolver este tipo de dudas, pero no parece que en este caso más bien no interviene de manera correcta, pero aquí la razón principal por la cual la declaración, o sea, mejor dicho, la resolución le da improcedente, es porque el señor Jorge no buscó otras maneras, una manera más fácil de evitar esta situación que sería simplemente, ¿no? Solicitando la anulación de lo que es la factura, pues, ¿no? De la mercadería. Al no solicitar este medio previo, por así decirlo, él prácticamente se saltó todo y directamente simplemente quería evitar cualquier cosa, cualquier tipo de daño a lo que es su pago, todo y la multa, eh, anteponiendo de que él había hecho fraude, pues, ¿no? A lo cual, como no se utilizó la manera correcta en este caso, que sería la anulación primeramente de la factura que se realizó por la SUNAT, automáticamente el caso se desestima, ¿no? La demanda en este caso que se realiza por el cual, ¿no? Como se establece acá en el inciso 4 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, es recurrente y no cumplió con acreditar la excepción del agotamiento de la vía previa, ¿no? Que en este caso, como les digo, era la anulación de la boleta en sí. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere a la Constitución Política del Perú, resuelve de que este caso queda como improcedente, ¿no? Lo cual esta demanda de amparo para que se anule queda improcedente en general. Y esto porque, bueno, como podemos ver a lo largo de este práctica, por así decirlo, nos hemos dado cuenta de que todas las leyes que se han estado incurriendo, tanto aduaneras como tributarias, tiene que ver tanto también con la SUNAT como también con lo que es la aduanera. Ay, me estoy
Disculpe, ya. Está esto, pues, ¿no? Se está tomando este tipo de leyes y al final es gracias a esta jurisprudencia, ¿no? Que también se está tomando datos históricos, ¿no? De cómo se ha realizado este tipo de ejercicios y cómo se pueden declarar o cómo se puede dar a conocer por una resolución, ¿no? De igual manera, como les explicaba desde un inicio, la jurisprudencia en general no, en este caso en el Perú, no es una fuente formal de derecho, sino es una fuente ajena, ¿no? No, bueno, no ajena, sino que se puede utilizar, pero no es una fuente que lo van a utilizar de manera o sea, necesaria y 100% en este caso, ya que el Perú no lo considera como una fuente formal de derecho, lo que es la jurisprudencia. Bueno, siguiendo con un tercer caso, en este caso también es otro nacimiento, por así decirlo, ¿no? De la obligación o de lo que es este tipo de jurisprudencia, ¿no? Si bien el deudor tributario no puede efectuar la compensación automática del saldo a favor del impuesto a la renta con deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, ello no implica una prohibición para que a solicitud de parte la administración efectúe la referida compensación conforme con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario. En este caso, estamos hablando de lo que es el impuesto a la renta y el Código Tributario en principio, ¿no? Para lo que es este tipo de saldo de tributos. Y, bueno, va a disculpar, en esta parte mi compañero va a explicar, este ejercicio 3 mi compañero le va a dar un poquito más de detalle, yo ya les expliqué un poco, ¿no? Un caso práctico de cómo se realizaría, y mi compañero René va a explicar lo que es este caso 3. Compañero, buenas noches. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Eh, continuando, ¿no? Con la exposición. Compañero Brian, ¿podríamos volver al caso uno, por favor? Bueno, no, aquí en el caso uno no nos dice, por ejemplo, en este caso, recurrente ha hecho una solicitud de regularización de la importación de mercancías, ¿no? En este caso, recurrente ha importado lo que son motores para moto, ¿no? Y como el recurrente, como se dice, vive o lo va a utilizar en lo que es en la Amazonía, entonces se ha querido acoger a lo que es este convenio, ¿no? De cooperación aduanera peruano-colombiana, de la ley 27037, ¿no? De la promoción de inversión en la Amazonía. Entonces, y como lo mismo acá, me dicen, no, o sea, una vez ya presentada, se tiene que presentar la aduana de destino un plazo de 30 días posteriores a la presentación de la carta fianza bancaria o financiera que garantiza los tributos correspondientes a la importación. Entonces, ¿no? Este convenio, ¿qué nos esto? Nos le favorece, ¿no? Que se va a omitir los temas arancelarios, ¿no? Siempre y cuando el producto el producto que se esté importando sea utilizado en la Amazonía. Entonces, para eso, esto se ha creado, ¿no? Este beneficio que podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? El recurrente, por temas con su proveedor, no ha tenido, ¿cómo se dice? A tiempo ¿no? Los códigos, los números de identificación de cada motor. Entonces, ¿esto qué ha sucedido? Ha subido un retraso. Entonces, a consecuencia de eso, ha presentado su solicitud fuera de plazo. Lo siguiente, compañero, por favor. Y como en este caso, él ha solicitado la regularización, ¿no? Ha estado juntando el motivo por el cual se ha dado este caso. Entonces, pero en este caso, la superintendencia lo ha pasado a lo que es, bueno, como es como ya no lo soluciona, ya la SUNAT ya dio su, como quien dice, ¿no? Su punto de vista, el cual no ha sido aceptado. Entonces, ¿qué ha hecho el recurrente? Ha solicitado lo que es, ¿no? Ya a pasar al tribunal fiscal, ¿no? Para que le pueda dar quizás una solución, ¿no? Pero en este caso, el tribunal fiscal tampoco le ha dado, ¿no? Esto, ¿no? Porque como lo ha presentado fuera de plazo, claro, ya tampoco han sido causas del recurrente que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso ya escapa de las manos también, ¿no?
del de tribunal, acuerdo con tanto como ellos normas también han examinado internacionales de las auditoría, resoluciones de la ¿ya? SUNAT, ¿no? Se han basado Entonces, en al eso. Eso es como se respecto, puede decir, estas de eso normas más o menos trata lo que internacionales es de la auditoría jurisprudencia, ¿no? se De utilizan, ver los, se esto, aplican en la las auditoría financiera resoluciones, las pruebas, gubernamental tantos que es como en la esto no, auditoría o las financiera pruebas o privada. la Es decir, documentación que presenta, aquí no hay ver de que hay acuerdo a eso, unas ¿no? NIAs para el Y de sector acuerdo a eso público y saca, otras pues, ¿no? NIAs para el sector privado. No es Esto, así, una sino que resolución, estas NIAs sirven para ¿no? auditar Y, estados financieros tanto ¿cómo se del llama? sector También se público basa en lo que es, como ¿no? del sector privado. El Dicho de otra su manera, estas NIAs son del código universales para todo tipo de tributario, auditoría las financiera. leyes, Ejemplo, entidades tanto como en este públicas, caso también, gobiernos ¿no? Hay locales, un municipalidades convenio, ¿no? distritales, Y no solo hay municipalidades varios tipos de provinciales, convenios, ¿no? municipalidad En el cual metropolitana de Lima, los gobiernos peruanos tenemos, regionales, ¿no? Derechos o ministerios, podemos contraloría, los organismos autónomos, esto para todo eh, tipo de utilizar esos entidades beneficios, públicas. ¿no? Empresas Que públicas tenemos, también. dado este Hay caso que empresas se ha dado, públicas. ¿no? Por ejemplo, Pero Petroperú también es una cumplir los empresa pública parámetros. Como en y se este caso, audita bajo tenía normas 30 días internacionales de prácticamente, auditoría. más de un mes, pues, ¿Qué ¿no? cosa Para más poder tenemos? Allá cajas municipales, presentarlos, ¿no? pero Cajas ya las municipales de ahorro cajas y por crédito. escritos que Esas a son veces sucede, empresas no lo públicas. ¿Por qué? Porque una caja municipal tiene como accionista único a la municipalidad provincial. Por ejemplo, ¿no? Caja Huancayo, Municipalidad Provincial de Huancayo, único accionista. Entonces, ahora, vamos a ver el caso de las empresas privadas. Igual, llámese un banco, ¿no? Una cooperativa de ahorro y crédito, una financiera, una compañía de seguros, una empresa minera también, una empresa de transportes de igual manera, una empresa de telefonía. Entonces, estas NIAs, estas normas internacionales de auditoría, se aplican para todo tipo de auditoría financiera. ¿Qué cosa es una auditoría financiera? Auditoría de estados financieros, ¿sí? Entonces, nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos. En nuestro país, ¿no? Tenemos nuestros colegios departamentales, ¿no es cierto? Tenemos el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el Callao, de Puno y así, nuestros colegios departamentales. Pero también tenemos una junta de decanos de colegios de contadores públicos. ¿Y quienes integran? Representantes, ¿no? En este caso, de los colegios de contadores, ¿no? Entonces, ahí hay un presidente de la junta de decanos, ¿no? Está representado por los colegios de contadores. Entonces, las NIAs, ¿ya? Que se emite por IASB, ¿sí? El International Account de Aseguramiento Auditoría, quien las emite, en este caso, son para la aplicación, ¿no? De todo tipo de auditorías financieras en el mundo. Pero en nuestro país, de alguna manera podemos decir que las oficializan, ¿ya? O que aprueban la aplicación de esas versiones de NIAS es la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos. Entonces, hecha esta breve introducción, vamos a ver ahora pues cómo es que se realiza la auditoría financiera aplicando las distintas normas internacionales de auditoría. Para ello tenemos acá nuestro material, ¿sí? Nuestro tema, auditoría financiera basada en normas internacionales de auditoría, ¿sí? Y en este módulo 1, la clase de hoy, vamos a desarrollar esta primera etapa de la auditoría, ¿no? La etapa de planificación o llamada planeamiento, ¿no? ¿Sí? De la auditoría financiera. Vamos. El temario. Vamos a tratar el acuerdo de auditoría, una prueba de recorrido, revisión a la implementación de recomendaciones de la auditoría anterior. ¿Qué cosa es la materialidad de planeamiento y cómo en este caso se calcula? Un resumen de la evaluación de riesgos. Vamos a valorar los riesgos, las respuestas que debe dar el auditor a esos riesgos, programa de auditoría plan y algunas cédulas, matrices y sumarios. Empezamos. Bien, una vez que, por ejemplo, una empresa privada contrata los servicios de auditoría financiera a una sociedad de auditoría, ¿ya? A una firma auditora,
Entonces, ahí se va a suscribir un contrato, ¿de acuerdo? Pero esta norma internacional de auditoría 210 señala, ¿no? Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. ¿Qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, acá se pone de manifiesto que, miren, señores, acá se pone, ¿no? Miren, señores, ustedes como empresa auditada tienen que proporcionar esa información que vamos a solicitarles. Ustedes, si conocen de algún presunto hecho irregular o de algún presunto fraude, deben darnos de conocimiento hacia nosotros, a los auditores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿no?, qué señala el párrafo 1 de esta norma internacional de auditoría 210. Recordando, ¿no?, que estas NIAs son universales. ¿Qué quiere decir? No es que la NIA 210 tiene otro nombre en otro país, no es así, sino estas NIAs se aplican, ¿no?, para todo el mundo. Y hay, en este caso, en nuestro país, la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos de nuestro país, ¿no?, se encarga de aprobar su aplicación. El párrafo 1 señala, ¿no?, esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría. ¿Qué cosa es encargo de auditoría? Porque la empresa le encarga o le contrata, ¿no?, para que haga esa auditoría, ¿sí? ¿Ya? Que la firma auditora tiene un compromiso de trabajo, un compromiso de auditar los estados financieros de esa empresa, ¿no? Entonces, ahí tiene que acordar esos términos con la dirección. ¿Y qué se entiende por dirección, no? Por ejemplo, ahí tenemos al gerente general de la compañía. Y cuando proceda con los responsables del gobierno, allá puede haber un directorio también. Ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría, cuya responsabilidad corresponde a la dirección. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en algunos, o sea, este acuerdo debe firmarse sí o sí, pero también pasa que la empresa que va a ser auditada puede decir, no, miren, señores, nosotros queremos que mantengan la confidencialidad del servicio por un plazo, por decir, ¿no?, ilimitado, puede decir. Entonces, ahí el auditor, ojo, el auditor tiene que ver esa parte. Pues, señores, miren, la reserva de todo esto, por ejemplo, son 10 años, un ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser ahí que, por ejemplo, la empresa que va a ser auditada quiere considerar algunos términos. A ver, por acá. Sí, a ver, ¿no se escucha? A ver, ¿pueden confirmar, por favor? ¿Se escucha? ¿Se escucha, estimados amigos? ¿Pueden confirmar? Ya, ok. Gracias. Ya, sí se escucha. Ya, vamos, continuamos. Ahí decían, parece que no se escucha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, estimados amigos, en el caso de la auditoría Petroperú? La firma PricewaterhouseCoopers, PwC, la firma, ¿no?, desistió de realizar esa auditoría en un inicio. ¿Por qué? Porque ahí, pues, ¿no?, en el tema de los acuerdos para realizar la auditoría, pues, se quería consignar algunos puntos que la firma auditora, pues, ¿no?, consideraba que no debería ser de esa manera, ¿no? Y la firma auditora decía, miren, señores, han cambiado al gerente, ¿no?, que tiene que ver con la información financiera. El tema de la confidencialidad, se está considerando este plazo. Entonces, esto es muy importante porque más adelante, cuando termina la auditoría, ¿no?, de repente había algunos temas fraudulentos, pero ya se pone de manifiesto aquí que la empresa estaba obligada a informar al respecto. Vamos a ver a continuación un modelito, ¿sí? Este es un modelito de una carta de acuerdo para servicios de auditoría financiera, ¿sí? Entonces, como repito, esta NIA y todas las NIAs es aplicable para el sector público y sector privado. Si ustedes me preguntan, José, ¿tengo que aplicar todas las NIAs que aparece ahí, todos los números de NIAs en una auditoría financiera? La respuesta es que no. Por ejemplo,
hay una NIA 600, ¿de acuerdo? Hay una NIA 600 que es auditoría de grupos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando uno audita una municipalidad, ¿ya? Cuando audita uno una municipalidad provincial o distrital, hablamos de una sola ejecutora, ¿de acuerdo? Pero cuando se audita un gobierno regional, tiene muchas unidades ejecutoras, por ejemplo, 10, 15 o 20 unidades ejecutoras. En ese caso se aplicará, el auditor que va a hacer esa auditoría va a aplicar la NIA 600 de auditoría de grupos. ¿Por qué? Porque los estados financieros de cada unidad ejecutora se consolidan en los estados financieros, ¿no? Del gobierno regional, del pliego. Entonces, ahí se aplicará esa NIA. Pero por lo general, se aplican casi todas esas NIAs. Ahora vamos, ¿no? Por ejemplo, esta carta de acuerdo para el trabajo de revisión confirma las condiciones en las cuales se contrató a la firma auditora. ¿Para qué? Para llevar a cabo la auditoría financiera. ¿Cuál es el objetivo? Señala, ¿no? El objetivo de la auditoría es expresar una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Si ustedes preguntan, ¿qué cosa es razonabilidad de estados financieros, no? La razonabilidad de los estados financieros quiere decir que esos estados financieros, por ejemplo, de Metro o de Plaza Vea o de cualquier tienda o de algún banco, ¿no? Esos estados financieros han sido preparados, ¿no? Libres de errores o fraudes, ¿no? Es decir, que no tienen distorsiones importantes, que no tienen distorsiones significativas o materiales. Por ejemplo, podrá haber algún error, una pequeña diferencia, por decir, de 2.000 soles, pero no por ese hecho se va a observar, ese tema de 2.000 soles se va a llevar al dictamen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese monto no es significativo, ¿ya? Eso es razonable. Quiere decir que los estados financieros que nos alcanzan, ¿no? ¿Sí? Están libres de errores, ya sea por error o fraude, ¿sí? Errores importantes. Entonces, podría tener algún pequeño error, por ejemplo, no han depreciado los activos fijos por 17.000 soles, ya, eso se determina en la auditoría. Pero ahora nos preguntamos, ¿ese error es importante? ¿Ese error es material? ¿Ese error es significativo? Y diremos, ¿no? Mira, el error que determinamos es 17.000 soles, pero el total de activos son 60 millones de soles. Este monto no es significativo. Entonces, si no es significativo ese hecho que se va a observar, irá a una carta de control interno, ¿sí? A la carta de control interno también le denominan informes sobre la evaluación del sistema de control interno, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa más se pone acá, no? Que realizaremos la revisión de acuerdo con las normas internacionales de auditoría para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos, ¿no? Entonces también se señala eso. En esta parte vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que como parte de nuestra auditoría consideramos con el único propósito de planificar nuestra revisión y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, ¿no? Es decir, con las pruebas que va a realizar el auditor en la etapa de planeamiento, ellos van a determinar la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza? ¿Qué técnicas de auditoría va a utilizar el auditor? La oportunidad, por ejemplo, si se está haciendo auditoría a una empresa, ¿de acuerdo? Y se hace una primera visita con estados financieros intermedios y hará una segunda visita cuando los estados financieros ya se tengan al 31 de diciembre. Es decir, primero hacen una visita y revisan estados financieros al 30 de septiembre. Ya terminan esa primera visita, dejan algún reporte, ¿no? Para la compañía para que haga correcciones. ¿Correcciones en qué sentido? Si se han encontrado errores en septiembre, podrá regularizar pues en octubre, en noviembre o en diciembre. A eso se refiere corrección de errores. Ahora, ¿qué sucede cuando ya va a ser la segunda visita? La segunda visita va a ser ya pues no con los estados financieros cerrados al 31 de diciembre. Y en este caso, la firma auditora, al referirnos en oportunidad, tendrá que ver, pues no es lo mismo que ya revisen en enero o en febrero, por ejemplo, un saldo de caja de 40.000 soles, que hubiera sido más importante, hubiera sido mejor que revise, pues, ¿no? Esté presente en un arqueo, por ejemplo, al 31 de diciembre. A eso se refiere la oportunidad.
El alcance, ¿no? Se refiere a la extensión o qué porcentaje, qué muestra representativa va a examinar el auditor, ¿sí? Ahora, como parte también de esto, lo que les mencionaba hace un momento, miren, la gerencia general de la compañía es responsable de notificarnos de la existencia de cualquier manifestación recibida por el directorio, más allá de la fuente que provenga o del tipo de manifestación, ¿no? Acusaciones efectuadas por empleados denunciantes, empleados, ex empleados, analistas, entes reguladores. También qué cosa se le dice, ¿no? Y de brindarnos de manera oportuna total acceso sin ninguna limitación a dichas manifestaciones y a cualquier investigación interna que se lleve a cabo. Las manifestaciones inapropiadas que afecten la información contable, ¿no? Entonces, también acá que indica, u otros actos ilegales o fraudes. Entonces, si bien es cierto, hay riesgo de auditoría. ¿En qué sentido? Hay un riesgo inherente, hay un riesgo de detección y riesgo de control. El auditor, a través de esta carta que firman al iniciar la auditoría, también da a conocer a la empresa, ¿no? A su nivel gerencial que, miren señores, ustedes tienen que informarnos si hay algún tema ilegal, fraude, ¿no? En su información financiera, ¿no? Entonces, de esta manera, para que al menos se disminuya un cierto riesgo con relación a los estados financieros que se van a examinar. Ahora, también acá se pone, pues, ¿no? De que la información, por ejemplo, se suministre, ¿no? En su integridad. Acá tenemos un numeral 2, ¿no? También que el informe se va a presentar en 2 ejemplares. En algunos casos piden que se presente, pues, ¿no? En idioma inglés, ¿no? Acá, castellano, acá se está indicándose, ¿no? Entonces, esto va a depender de cómo hayan pactado la realización de la auditoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué informes más se van a emitir? Una carta de control interno y, de ser el caso, un reporte de indicios de fraude, ¿no? Entonces, esto es, podemos decir, ¿no? Un documento muy importante al iniciar la auditoría. ¿Y cuál es la finalidad de esto, no? Poner bien claro que el auditado debe brindar la información, debe brindar información oportuna, información tal y como se ha solicitado en los plazos que se mencionan en las cartas de requerimiento de información, ¿no? Asimismo, de notificar cualquier hecho, ¿no? Sea un hecho fraudulento, ilegal, a los auditores. También tienen que informar si la empresa está impedida de brindar alguna información, si tiene prohibido proporcionar alguna información a terceros, también debe informar eso a los auditores. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, no quiere firmar esto la empresa que va a ser auditada, ¿no? El auditor pues tendrá que evaluar si va a realizar o no esa auditoría, ¿no? Como parte de esta carta de acuerdo también se hace, ¿no? Como un pequeño cronograma, quiénes van a participar en el equipo, ¿no? Por ejemplo, acá están los nombres, apellidos, acá está el supervisor de auditoría, el jefe de equipo, el auditor, asistente 1, asistente 2, por ejemplo. ¿Cuánto va a costar el servicio de auditoría, no? Y al final debe firmar. Esto firma primero, ¿no? El gerente, el socio de la firma auditora, y abajo firma un representante, ¿no? De la compañía que se va a auditar. Es muy importante aplicar esto. No hacer lo que implicaría, ¿no? Que, por ejemplo, en adelante, ojo, en adelante, imagínense pues que esa empresa, sus estados financieros haya tenido fraude, ¿no? Entonces, aquí la empresa que ha sido auditada, ¿no? No habría dado a conocer algún tema importante que tiene repercusión directa pues en los estados financieros, ¿no? Y además les comento que la Superintendencia de Mercado de Valores, ojo, revisa los papeles de trabajo de las sociedades auditoras que hacen auditoría para las empresas reguladas, ¿no? Supervisadas por la SMV, y les ponen multas de más de 100,000 soles, estimados amigos. Les puedo mostrar ahí un par de modelos
igual de ya que cómo han sancionado, y en esos informes le indican, la sociedad no ha cumplido con tal norma internacional de auditoría. Una situación similar se da en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se tiene la PCAOB. ¿Qué cosa es la PCAOB? La PCAOB es la junta revisora, ¿no?, a las firmas auditoras. ¿Qué quiere decir esto? Para las empresas auditoras que auditan a las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos, ¿ya? Se tienen que auditar a todas, pues. Entonces la PCAOB les hace auditoría prácticamente, les revisa sus papeles de trabajo a la sociedad auditora. Por ejemplo, una firma auditora hizo auditoría a un banco, perfecto. La PCAOB le va a hacer una revisión, a sus informes, ¿no?, y a sus papeles de trabajo. Y los resultados de esa revisión, así como si fuese un examen escrito, ¿no?, de 10 preguntas, ¿no?, esos resultados de revisión están publicados en la PCAOB en los Estados Unidos, ¿no?, y está en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Esto se ha hecho, pues, por los casos de fraude, ¿no?, que anteriormente se dieron en WorldCom, en Enron, en Parmalat y en otros tipos de escándalos financieros, ¿no? Y se preguntaban, ¿y por qué no se han advertido estos fraudes, decían, ¿no?, estos escándalos financieros? ¿Qué ha pasado? La firma auditora no era experimentada, le han dado poco tiempo, no le han dado información. ¿Cuál es la causa y por qué no han alertado? Y recién se descubren todo, que su patrimonio está distorsionado. ¿Qué ha pasado? Entonces, para eso, ¿no? Así como se hizo la comisión ECOSO, ¿no?, la comisión de Trilway, igual, ¿no? Dijeron, muy bien, se crea una ley patriota que es la ley Sarbanes-Oxley, ¿de acuerdo? Y dijeron, ¿no?, acá se debe tener un ente, ¿no?, privado, externo, ¿no?, y que les revise, pues, también a las firmas auditoras si están haciendo bien su trabajo o no. ¿Quién les va a revisar si realmente esas auditorías a las empresas que están listando en la bolsa de valores, ¿no?, si esas auditorías se han realizado correctamente? Y por eso se ha creado la PCAOB, ¿no? Y sus informes están publicados en internet, y cuestión similar se da en nuestro país, estimados amigos. Pueden ver en la página de la Superintendencia de Mercado Valores, ¿no?, las multas que imponen a firmas auditoras, ¿no? Como les digo, hay más de 100,000 soles. En algunos casos la firma apela, presenta un recurso de apelación, podría bajar, digamos, de, qué sé yo, de 20 UITs a 10 UITs la multa, ¿no? Y ahí está, ¿por qué le están sancionando? Ahora, como parte de esta primera etapa de planificación de la auditoría financiera, ¿no?, también se tiene que hacer un entendimiento de las operaciones de la compañía. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, ¿qué sucede si se va a hacer auditoría a una empresa minera? ¿Ya? Entonces, cuando se hace auditoría a una empresa minera, uno tiene que ver muy bien esta empresa minera, cuántos proyectos, ¿no?, cuántos yacimientos mineros, cuántos campamentos tiene, en cuántas regiones, cuántos proyectos está haciendo. Tiene 3, por ejemplo, en este año 2021. Un ejemplo, se audita 2021. ¿Qué cosa más? Allá, ¿cómo es la forma de explotación minera? ¿Es a tajo abierto, boca mina? ¿Cómo es? Ya. ¿Qué minerales? Ya, tales minerales. Ahora, la exportación de sus minerales, principalmente, o 90% exportan y 10% se vende localmente, y ahí definitivamente cuando se comercializan estos minerales, se exportan, no van a cobrar en soles, van a cobrar en moneda extranjera, y ahí se va a aplicar la NIC 21, los efectos en las variaciones por operaciones, ¿no?, en moneda extranjera. Ahora, la pregunta es, ¿no?, también en un equipo de auditoría financiera hay otros profesionales distintas a la profesión de contador público. Por ejemplo, cuando se audita una empresa minera, tendrá que estar un especialista que conozca oro. ¿Por qué? Porque al 31 de diciembre definitivamente habrán ya extraído oro y tiene todo su proceso, pues, ¿no?, de chancado, molienda, o la concentración, o la lixiviación, o el vertimiento de relave, y de acuerdo a su plan de adecuación de medio ambiente, y siguiendo todo ese proceso, ¿no?, ya habrán pesado, habrán clasificado el oro. Y la pregunta es, ¿qué pasa si la compañía minera tiene, pues, no sé, tantas, igual por onzas, barras de oro? Entonces tiene que ver ese oro
una persona que conoce. Y ciertamente, pues no, o un contador público que conozca realmente el oro, quizás es otra barra que no es oro. Entonces tiene que hacer esa medición. No tiene que ver si realmente hacer el conteo de todo ese oro, de todos esos minerales, así como hay productos en proceso. El auditor, estimados amigos, ¿cómo va a ver que productos en procesos al 31 de diciembre tenía tanto? ¿No? ¿Cómo va a verificar la producción equivalente? Entonces, para ello se aplica pues lo que decíamos hace un momento, en este caso la naturaleza, oportunidad y alcance. Entonces, el auditor, el equipo de auditoría tiene que desplegarse, ¿no? Ya muy bien, ¿quién va a revisar en este caso los productos en proceso? Ya, ¿quién va a revisar cuánto de dinero había a tal fecha? Ya, ¿quién va a hacer el corte de todos los materiales, insumos que había, ¿no? O de combustible que se utilizaba para el tema en la mina, ¿no? Entonces, todo ese trabajo. Entonces, en la prueba de recorrido, ¿ya? El auditor tiene que conocer, ¿no? Cómo opera, cuál es el ciclo operativo de la compañía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien va a revisar efectivo y equivalente de efectivo, hace su entrevista, visita al responsable de tesorería, ¿no? Este es un modelito para auditorías privadas, ¿ya? De empresas privadas y, por ejemplo, le preguntan, ¿no? ¿Cuándo se ha realizado el último arqueo de caja? Y responde, ¿no? El último arqueo de caja fue realizado el 20 de diciembre. Otra pregunta, ¿a cuánto asciende el monto asignado a caja chica? Acá responde 10.000 soles. Le preguntan, ¿usted es la persona encargada de autorizar el egreso de efectivo? Y menciona, no, la persona encargada de autorizar el desembolso es el jefe de administración. Acá, ¿qué le estás preguntando? Mira, a ti te han dado una caja chica de 10.000 soles. Ya muy bien, alguien viene a pedirte 300 soles para caja chica, ¿te pide y le das o tiene que venir con alguna autorización? Le están preguntando eso, ¿no? Aparte del efectivo, ¿con qué tipos de documentos en custodia, valores, ¿no? Cuenta caja chica y le dice, ¿no? Mira, hay dinero en efectivo, recibos de ingreso, egreso, vales provisionales, facturas o boletas con su sellito de cancelado. Responde. Ahora, estos son sustentados antes de su desembolso y acá menciona, en algunos casos sí y en otros no. Se dan casos en los cuales el dueño de la empresa viene y solicita dinero en el momento. ¿Qué le está preguntando acá? Mire, señor, alguien viene a pedirte caja chica, necesito 150 soles y cuando le preguntas para qué, te dice después ya te digo, no, dame en la tarde te rindo, ¿no? Entonces le está preguntando, mira, te dicen para qué necesitan ese dinero y así vas haciendo preguntas, ¿no? Para ver si están llevando un buen control o no están llevando ningún control, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿tiene un correlativo de los vales emitidos? Responden sí, llevamos en un cuaderno de control. Esos vales emitidos podrán ponerse a lapicero, la numeración, entonces es ver qué controles tiene, ¿no? Con relación a un rubro. Por ejemplo, podemos hacer otro recorrido, ¿no? Digamos, si hay una empresa por ejemplo, tiene una cadena de farmacias y tendrás que ver clave, ahí es el tema, pues, ¿no? De los desmedros, ¿no? ¿Y qué cosa es el desmedro? El desmedro es el vencimiento de los productos de alguna medicina, ¿no? Entonces, se supone que, ojo, la empresa, igual, ¿no? Si alguien audita un gobierno regional, tiene su dirección regional de salud, ¿no? O su hospital y tiene una farmacia. ¿Y qué sucede si se vencen? Así como decían, ¿no? Mira, o hay un riesgo de que se van a vencer las vacunas contra la COVID. Entonces, tú como auditor que vas a revisar un determinado rubro, entonces tienes que ver qué riesgos pueden estar asociados a tu revisión. ¿Y cómo se da esto? Por ejemplo, somos 5 auditores, ¿ya? Un ejemplo, a mí me toca efectivo, inventarios y propiedad, planta, equipo. A otro colega le tocó cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tributos y capital social. Un ejemplo, a otro le tocó ingresos y gastos, costo de ventas. Entonces, si a uno le toca, por ejemplo, ¿no? Cuentas por cobrar y me pregunto, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a revisar ese rubro? ¿A quién voy a ir a hacer mi entrevista? Entonces, averiguaré, hay un departamento de cobranzas, de facturación, hay una área de ventas, ahí voy a ir a hacer las preguntas. Las facturas se emiten, ojo, con el tema de la clave solo, tienen un facturador electrónico de una empresa privada, por ejemplo. Igual, cuando uno audita una empresa de transportes, transporte terrestre, ¿no? Urbano de pasajeros, no interprovincial. Entonces, ahí, por ejemplo, uno que tiene que ver las papeletas,
las multas por las infracciones de tránsito. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ya como experiencias que se han tenido, se audita una empresa de transportes y no es necesario que le pregunte si han contabilizado las multas. Uno revisa, entra con la placa, revisa, o igual en Lima, ¿no? Entra al SAT, pone, ¿no? Lima, Callao, pone la placa y sale multas, ya, año tanto, UIT, la fotopapeleta. Entonces la pregunta es, el auditor pues tiene que hacer ese tipo de indagaciones, ¿no? No todo va a estar de la sola lectura al libro diario, al balance de comprobación o algún otro documento, una planilla, un contrato. No, el auditor tiene que ver qué riesgos pueden haber en este negocio. Y como les decía, y se determina pues multas, ¿no? Es más, en algunos casos el empresario no sabe que el contador o el área responsable ha pagado multas, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta? Ya, dicen, ya muy bien, a ver, los pagos de tributos según clave SOC, saca el reporte. Y hay códigos de multas que empiezan con 6, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1011, IGB cuenta propia. O 3121, ya sí, renta o régimen microempresa, ¿no? O el 3042, renta de cuarta, 3052, renta de quinta, no, 5210, 5310, salud ONP, así hay multas o la 64 o 10, ¿no? Entonces son multas. Y al final verificas cuánto de multas ha pagado y le dicen, no, mire señor, esto no es gasto deducible por efecto de impuesto a la renta. Y dice, pero no, yo no he pagado nada de multas. No, lo han pagado ahí por internet. ¿Cuánto ha pasado? ¿Y por qué tenemos multa de libros electrónicos? Entonces, el auditor tiene que ver eso. Igual, cuando uno audita una empresa minera, no le vas a preguntar, no, mira, ¿tienes multa? ¿Está contabilizado? No, tú tienes que circularizar, como ya vamos a ver igual en la clase siguiente, ¿no? Por ejemplo, tienes que circularizar a OEFA, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y una empresa minera da aportes por regulación a OCINERMIN, al organismo supervisor de la inversión en energía y minería, y a OEFA, al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Todas las empresas mineras, las eléctricas igual, a OCINERMIN. Las empresas de agua potable, a SUNAS, a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Entonces, el auditor debe conocer bien a la compañía. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito no pagan impuesto a la renta, ni IGB. ¿Por qué? Porque realizan operaciones con sus socios, de acuerdo al artículo 19, inciso O de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué quiero decirles con esto, amigos? De que el auditor, en función a qué empresa o compañía va a auditar, tiene que ver, a ver, ¿y cuáles serían los riesgos? Por eso es que la auditoría debe basarse en NIAs, y precisamente la NIA 315 indica identificación, evaluación de esos riesgos. Y la NIA 330, cómo respondo, cómo doy respuesta a los riesgos que encontré. Y tienes que ver esos riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, continuamos acá. Te preguntas, ¿no? ¿La empresa cuenta con algún manual de procedimientos, flujograma? Te dice, no, no es de mi conocimiento que exista algún manual, directiva o flujograma. Eso te responde. ¿En qué lugar custodia el efectivo, no? Lo guardo en la gaveta de mi escritorio. Responde. En otros casos, inclusive, ¿no? En informes que hemos visto, hasta en una caja de calzado, de zapato, ¿no? Forrada ahí de color rojito, ahí están guardando el dinero, ¿no? Entonces siempre es importante. Es más, estimados amigos, por ejemplo, también es importante de que cuando se hacen arqueos de caja, por auditores externos, por ejemplo, esto es una experiencia que se ha tenido. Estamos haciendo una auditoría a una empresa X, ¿de acuerdo? Entramos a la bóveda, pues no, ya cierran todo eso, se ingresan, las cámaras están encendidas, 2 cámaras en un área pequeña. Y hay personas, y el tema de la clave para que abran, nosotros como auditores no miramos eso, ¿no? Pero ahí, ¿qué cosa tiene como control la compañía o la empresa? Tiene ahí como un registro de visitas. ¿Qué dice? Te hacen anotar, ¿eh? Y después terminamos el conteo, y cuando hay cantidades de dinero también hay hasta los contadores de dinero, nada que cuentas así, pues no fajos, pones, ¿no? Va contando, y con contadores vas poniendo, va saliendo el monto. Entonces, y ahí, qué buen control, y tiene un buen control, pues, ¿no? Lógicamente tiene 2 cámaras en un ambiente ahí, y además, ¿quién ha ido a abrir la caja? Y ahí anotan, ¿eh? Y ahí era un cuaderno así, grande, y anotamos, ¿no? Señor, sí,
dan motivo, ya, a qué hora entró, a qué hora salió, ya ahí está, tiene un control de quienes han accedido, con la autorización de quién, por ejemplo, ¿no? Y eso es un buen control, pues, ¿no? En la medida que se tengan más controles, ¿de acuerdo? El riesgo de error o fraude disminuye. Esto no quiere decir que no va a haber ya ningún error o fraude, no, pero ese riesgo disminuye, no es que desaparezca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de la entrevista que haces, ¿no? Así el recorrido, vas a una área, vas haciendo algunas preguntas y, por ejemplo, puede salir ahí algún riesgo, ¿no? De repente, ¿no? Por ejemplo, con relación a los vales provisionales, no cuentan con un procedimiento estándar de control interno que permitan asegurar que los desembolsos realizados por Caja Chica sean los adecuados. ¿Qué pasa a veces? Por ejemplo, dicen, ¿no? Reglamento de Caja Chica, máximo 300 soles, y hay un vale de Caja Chica de 1000 soles. ¿Y qué ha pasado si máximo era por 300 soles? Otro, que en ese vale de Caja Chica, ojo, tiene que llevar 2 firmas, no está firmado por una sola persona, o no le han puesto el concepto, o ese vale provisional debe tener 24 horas y tiene más de 2 semanas. Entonces, ¿de qué sirve que se tenga un vale provisional, un responsable de Caja Chica, si nadie le va haciendo esa supervisión? Y ese es un componente, pues, del control interno, ¿no? Recordemos, ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, actividades de control y supervisión. Entonces, a ver, y normalmente, ¿cuáles son los factores o las causas, ¿no? Que conllevan a la ejecución o, en este caso, a la realización de un fraude, ¿no? ¿Qué cosa? Uno, la inadecuada segregación de funciones. Cuando hace una persona hace 2 funciones, así por ejemplo. Otro, el exceso de confianza. Y tercero, la falta de supervisión. ¿Sí? Por la experiencia de los trabajos que ya hemos realizado, ¿no? Se ve eso. Por ejemplo, alguien dice, no, mire, ¿sabe qué? Hoy día vamos a pagar AFP, vamos a pagar impuestos de la planilla, ¿no? Y un cheque ha salido 17,000 soles. Perfecto, le dan un cheque 17,000 soles. ¿Ya? Va a cobrar, retira los 17,000 y paga 3,000 soles. ¿Y dónde están los 14,000? No ha pagado, se ha quedado con ese dinero. Regresa a la empresa, ¿quién le revisa si están todos sustentados, en qué se ha gastado, para qué se ha depositado, a quién y ese monto? ¿Quién hace esa revisión en la empresa? Alguien también puede decir, no, pero mejor sería pagar solamente ya o un cargo automático en la cuenta, pero crean, ojo, estimados amigos, que hay empresas que todavía no hacen su pago de esa manera, ¿no? A ver, un cheque le dan, firma y hace el pago, ¿no? Y nadie le revisa, pues, si hay todo el sustento del retiro de dinero que ha realizado, ¿no? Y esa es la idea. Uno tiene que ir a un área, tiene que preguntarle cómo es que hace su trabajo, y ahí va a ver, ¿no? Sí, acá tienen buenos controles, por ejemplo, dicen, ¿no? Buenos controles. Por ejemplo, ¿qué controles tienen para que no se pierdan los materiales o los insumos de la compañía? Allá sí en la puerta revisan las mochilas, por ejemplo. Igual cuando sale un carro, un furgón llevando materiales, anota el señor vigilante en la puerta, placa, a qué hora está saliendo, el kilometraje, y está revisando que salga con su factura y guía de remisión. Y eso sirve también para que no se dé el comiso, pues, de los bienes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las 4 sanciones, ¿no? De la administración tributaria? Uno es multa pecuniaria, dineraria o económica. Hay multa de una UIT, por ejemplo. Otro, ¿no? La clausura temporal, te dice, ¿no? Clausurado, artículo 174, ¿no? Te dice del Código Tributario. ¿Qué cosa más tenemos? El comiso o el decomiso, le dicen, ¿no? Te ha decomisado la mercadería. Y otro, internamiento temporal del vehículo. Entonces, si tú ves allá muy bien las mercaderías, acá salen con una orden en la puerta, verifica que salga con su factura y con su guía de remisión. Y es más, ahí, por ejemplo, el vigilante puede pedir que abran la puerta y ahí chequea, estás llevando 10 cajas, a ver, 1, 2, 3, 10 cajas, allá. Te estás dando que hay controles, pues, ¿no? Te estás dando cuenta que hay controles, ¿no? Y esa es la idea, es ver, ¿y cómo te vas a dar cuenta que hay controles? Tienes que ir, ¿de acuerdo? Este es un modelito del sector privado que les estoy mostrando para un rubro de efectivo, y acá hay otro modelito para el sector público, para
Por ejemplo, esta entrevista se va a hacer al jefe de tesorería, ¿no? Y le preguntas, indique a través de narrativa o flujograma respecto al tratamiento de los traspasos y remesas recibidas. Le preguntas eso, indique el alcance, cómo muestra documentación, ¿no? Sobre el procedimiento. Allá, por ejemplo, te dice, ¿no? Mira qué documentos recibes, cómo esto se registra en el módulo administrativo del CIAF. Allá, por ejemplo, pondré ciclo de ingresos o fase determinado, me pasa esta información, transmito, ya, ahí te explicará, ¿no? ¿Cómo realizan, ¿no? El procedimiento para la determinación y registrar la incorporación de los saldos de balance, le indica, ¿no? Documentar alguna conciliación, le dices, ¿no? Señor, usted concilia las cuentas corrientes, ¿con qué área? ¿Hay documento, evidencia de ello? ¿Cada qué tiempo? ¿Me puedes alcanzar un modelo? Y así vas viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, se han hecho arqueos, ¿cada qué tiempo se hace arqueos, no? El área contable que, digamos, en qué periodos le hace un arqueo de caja, de repente te va a decir que no. Y así, por ejemplo, vas planteando algunas preguntas, ¿no? Puede ser, ¿se han producido robos o hurtos de fondos en la entidad? De ser así, remitir en detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el jefe de tesorería que le estás entrevistando tiene 2 años en la empresa? Él no te va a decirte, o en la entidad, ¿no? Él no te va a decir, no sé, recién entrado o ingresado, no te va a decir eso. Entonces, ¿está mal preguntar esto? No está mal preguntar esto. Y así puedes ir planteando 10 preguntas, 15 preguntas. Ahora, con esto puedes tomar personalmente o coordinas con él, le dejas este documento, ¿no? Y puedes hacer preguntas al respecto, ¿sí? Por ejemplo, acá, ves también, ¿no? Si es que en la auditoría anterior han observado algo de este rubro, ¿no? Por ejemplo, está revisando tesorería, ¿qué es lo que podrían haber observado, ¿no? Por ejemplo, una diferencia, ¿no? De tantos soles en la auditoría anterior. Y acá, si han observado algo o no en la auditoría anterior, ¿no? Por ejemplo, acá, has recibido el acervo documentario y de activos fijos por escrito. ¿Qué pasa, no? No solamente en el tema privado, sino también en el sector público. A veces uno está haciendo auditoría y va, por ejemplo, a un área. Por decir, vas a Procuraduría Pública y le pregunta, ¿no? Doctor, ¿usted qué tiempo está en el cargo? Sí, tengo mi resolución entrado tal fecha. Ah, ya, ok. Ustedes trabajan 2 personas, sí, y trabajamos acá con el colega, te dicen, ¿no? Y usted le han hecho entrega de cargo cuando ha asumido de la persona que ha salido, y te dicen, no. Y usted ha informado al respecto, sí te puede decir, ¿no? Ah, ya nos proporciona un cargo, por favor. Ya. Y usted, alguien ha venido a hacerle ya una entrega, ha hecho un inventario de todo lo que hay. No. ¿Y usted lo ha hecho? No. Entonces, ¿ahí hay riesgo o no hay riesgo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué sucede, no? Vamos a decir si se pierde algún expediente judicial, algún tema de proceso. No vamos a decir si se pierde, pues, ¿no? Calculadoras o una, qué sé yo, algún tóner, ¿no? Entonces, la idea es de que, así como entidad, ¿no? Tenemos que hacer acciones orientadas al cumplimiento, ¿no? De los objetivos de control interno. ¿Cuáles son esos objetivos del control interno? Tenemos 4, ¿no? Tenemos 1, proteger o salvaguardar los activos. 2, generar información confiable y oportuna. 3, cumplir las disposiciones legales y reglamentarias. Y 4, ¿no? En este caso, promover la eficiencia de las operaciones. Eso. ¿Y las empresas privadas en el sector público hacen acciones al respecto? Sí. Por ejemplo, vamos a una tienda retail, a un supermercado. Entonces vemos una cámara, ¿no? En el supermercado, en el centro comercial. Eso es un control interno. ¿Por qué? Es un control interno formal o gerencial que ha dispuesto la gerencia de la empresa. ¿Para qué? Son objetivos disuadir, por ejemplo, que haya robos, ¿no? ¿Y con qué objetivo del control interno se relaciona? Proteger o salvaguardar los activos. ¿Qué quiere decir eso? Para que no se robe, no se lleve a alguien las mercaderías sin pagar. Igual, en la puerta hay sensores, así como arquitos, ¿no? Hay un personal de prevención de pérdidas. Alguien que está llevando un televisor LCD, ¿ya? Tantas pulgadas. A ver, señor, la factura, acá recibo, igual con su, digamos, con su equipo, ¿no? Móvil, dice, no, sí, está saliendo un equipo, ok, ya, le pone el sello. Entonces, es ver esos controles, ¿no? Y acá también, por ejemplo, y para la entidad que se está auditado, se han emitido informes de servicio de control específico a hechos de presunta irregularidad. Si hay,
ponen también acá, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos servicios de control específico son servicios de control posterior, en este caso, a nivel de control gubernamental, ¿no? En control posterior, en control, en este caso posterior tenemos 1, auditoría de cumplimiento, 2, auditoría de desempeño, 3, auditoría financiera, tenemos también los servicios de control específico a hechos de presunta irregularidad. Y así, este puede ser un modelito o una prueba de recorrido. ¿Y para qué sirve esto? Que a través de las preguntas y respuestas que vamos recibiendo, vamos viendo, si tienen controles, hacen conciliaciones, cuando hay diferencias, ¿no? Van ajustando esas diferencias, van haciendo inventarios, hacen arqueos, ¿no? Y registran, por ejemplo, las depreciaciones, si las cosas se emiten oportunamente, distribuyen los alimentos o para el programa de vaso de leche, sí, acá está, hacen oportunamente. Entonces, uno ve ahí, ¿no? Ahí así, acá están trabajando ahí, sí, van yendo bien, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, mira, no tengo análisis de cuenta, por ejemplo, te dice, ¿no? Ahora, ¿has contabilizado la depreciación? No, no me ha alcanzado a control patrimonial, dice, ¿no? A ver, ¿tienes las vacaciones pendientes de pago de todo el personal? No, recursos humanos no me ha alcanzado. ¿Tienes todas las cuentas por cobrar de impuesto predial acumulado el 31 de diciembre? No, no he podido registrar porque administración tributaria no me ha alcanzado esa información. De almacén, ¿ha habido devolución de materiales de construcción o, por ejemplo, han reingresado bolsas de cemento? Sí, eso está contabilizado de una obra por administración directa. No, entonces tú haces preguntas, entonces tú dices, no, mira, el riesgo acá, por lo menos el riesgo acá es medio o alto. Y así uno va a ir evaluando y frente a esos riesgos el auditor no se debe quedar de brazo cruzado, sino a ver qué procedimiento de auditoría diseñamos. Esa es la NIA 330, como vamos a ver a continuación. Entonces, este es un modelito básicamente que puede adecuarse de acuerdo a las necesidades. También tenemos que ver, ¿no?, la implementación de recomendaciones de la auditoría anterior. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se va a hacer auditoría, ya sea una entidad pública o una empresa privada. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer auditoría a una empresa privada, decimos, no, vamos a auditar el 2021. Y tenemos que preguntarnos, ¿el año anterior han auditado? ¿Y el otro año anterior han auditado? ¿Los 2 últimos años han auditado? No, es la primera auditoría. O de repente se han auditado. ¿Y quién ha auditado? Los informes. Y en esos informes, ¿cuál ha sido la opinión de auditoría? ¿Ha sido limpio o modificada? ¿Qué cosa es modificada? 3 tipos, pues, ¿no? Calificada o con salvedades, abstención de opinión o negación de opinión, adversa u opinión desfavorable. Ya. Entonces, imagínense que le han observado 8 cosas, 8 puntos, ¿no? 8 calificaciones en la auditoría anterior. El auditor tiene que ver, pues, ¿han implementado? Imagínense que, por ejemplo, había una diferencia. Un ejemplito. Digamos que el saldo, es un ejemplo, ¿no? El saldo del rubro de inventario se encuentra sobreestimado por 300,000 soles al haberse determinado productos vencidos y desvalorización de existencias por 300,000 soles al 31 de diciembre de 2021. ¿Qué te está diciendo ahí? Te está diciendo 2 cosas. Uno, mira que en el saldo al 31 de diciembre que está en el estado de situación financiera en activo, pasivo, patrimonio, en activo corriente, inventarios, ahí ese saldo está incrementado, está de más. ¿Por qué dicen que está de más? Porque ahí dentro de ese saldo hay mercaderías, ¿no?, que están vencidas. ¿Qué están vencidas? Que es cierto, sí. Acá está listado estos productos, tal lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, hasta registro sanitario, unidad de medida, valorización. Sí está vencido, ¿no? ¿Verdad? Y no hemos dado de baja, ¿no? No, ahí está. Eso es irrecuperable. Ya eso es desmedro. Tienes que comunicar a la administración tributaria 2 días hábiles de hacer la destrucción de eso. Entonces, ya tienes. ¿Qué cosa más te ha dicho? Desvalorización. ¿Y qué cosa es desvalorización de existencias? Por ejemplo, ¿no? Así como antes había
computadoras Pentium 3, 4, 5, después Core i2, Duo, Quad Core, Core i3, 5, 7, octava, décima generación. Entonces, por la vigencia tecnológica, hay algunos equipos, ¿no? Que, por ejemplo, van quedando en el tiempo, que si lo quiere vender uno, ¿no? Ya, de repente habrá pocos interesados, se va quedando en stock la mercadería y va perdiendo su valor. Entonces, ¿y qué indica? Contablemente tu saldo está de más, está sobreestimado, está incrementado. Entonces, la pregunta es, tú si vas a hacer auditoría, al siguiente año tienes que ver, pues mira, señores, esto han observado los anteriores auditores. ¿Han corregido? Te podrá decir sí. Y ahí está tu escepticismo profesional. ¿Qué cosa es el escepticismo profesional? Tendrás que decir, ¿no? A ver, no, yo no tengo que conformarme que me haya dicho sí. A ver, que me muestre, que me haga ver ahí dónde está la corrección. Y tú como buen auditor tendrás que ver, pues no, allá. Seguro han hecho la corrección de acuerdo al párrafo 42 de la NIC 8, corrección de errores. Y si es en el sector público, han aplicado el párrafo 47 de la NIC SP3, corrección de errores, ¿no? A ver, ¿cómo han hecho el asiento contable? Así está bien el asiento contable. Perfecto. ¿No? Entonces tenemos que revisar pues qué recomendaciones se han dejado en la auditoría anterior. Por ejemplo, anteriormente se hizo una auditoría. Ahora, si se hizo la auditoría, has revisado, tienes que leer el informe de auditoría. Tienes que ver, pues, ¿no? Las observaciones o las calificaciones que están en el dictamen, si son ajustes o limitaciones. Esto vamos a ver en la clase siguiente y también en informes qué cosa es un ajuste o limitación. ¿Qué cosa es un ajuste? ¿Ya? Un ajuste es cuando el auditor ha determinado con exactitud una diferencia. Ejemplo, la empresa no ha contabilizado depreciación del segundo semestre por 200.000 soles. ¿Cómo es eso, segundo semestre? Es decir, de enero a junio sí está contabilizado en el libro diario, pero se olvidaron de julio a diciembre. Del segundo semestre no han contabilizado depreciaciones de equipos diversos, unidades de transportes, muebles, por 200.000. Eso es un ajuste. ¿Por qué? Porque en este caso, el auditor con exactitud ha determinado eso. Tiene toda la evidencia de auditoría, ha hecho su cálculo, ha contrastado, ha corroborado, ha hecho firmar un acta. Esa es la evidencia. Y ahí vamos a llegar a la evidencia suficiente y apropiada, o evidencia suficiente y adecuada, que es lo mismo. ¿Qué cosa es una limitación? El auditor es cuando, a pesar de haber desarrollado sus procedimientos de auditoría, haber hecho procedimientos alternativos de auditoría, no ha podido satisfacerse para emitir una conclusión. Por ejemplo, ¿ya? Así rápidamente. Estamos haciendo una auditoría, una empresa comercial, puede ser una distribuidora de abarrotes, ¿no? Y dice, ¿no? A ver, señores, acá, ¿cuántos almacenes tienes? Le preguntas. Tenemos 3 almacenes, te pregunta. Ah, ya, ok. Y los almacenes los 3 almacenes están en un solo lugar o en lugares diferentes. No, están en lugares diferentes. ¿En cuántos lugares diferentes? En 2, te dice. Ya. Entonces, en un local está 2 almacenes, en el otro hay otro almacén. Sí, te dice. Todos los almacenes son propios o alquilados. Te dice, propia o alquilada, te responde. Muy bien. A ver, sácame un reporte de tu sistema, todas las mercaderías a la fecha. Perfecto. Ya. Y tú puedes ahí ver cuáles son los activos, las mercaderías que no han tenido movimiento, las que son más caras, las que cuestan más, pues, ¿no? Y vas a ir a verificar. A ver, quiero ir al almacén, ya, almacén 1 y 2 ya verificado algo. Una muestra verificas, no te vas a revisar todo. Imagínense revisar de Metro, Wong o no qué sé yo, para no dar otros nombres de tiendas retail. No vas a revisar todo, pues la leche, los pañales, qué sé yo, las medias, el arroz, azúcar, detergente, shampoo. No vas a revisar todo como auditor. Por eso es la técnica de auditoría de revisión selectiva. Entonces revisas, ¿no? Y quieres ir al tercer almacén. Ya, vas al tercer almacén. Y está cerrado. Señor, la llave, le dices, ¿no? No, lo que pasa es que el jefe eso tiene, él nomás entra ahí, no, yo no entro. No, pero tenemos que revisar, ¿cómo vamos a revisar otro? No, señor, me ha dicho que le acompañe, no sé, ya, al siguiente día, señor, mira, queremos verificar eso, ¿no? Solamente vamos a revisar 2 nada más al azar de todo este listado, ¿no? No, o sea, salió de vacaciones y él no me puede entrar porque si yo entro, de repente falta algo, me va a decir que estaba completo. Y al final no te ha dejado revisar. No te ha dejado revisar. Entonces ahí tú dices, no, tú no podrías dar conformidad, no podrías dar fe, pues, de que realmente habrá mercaderías por 80.000 en ese almacén. ¿En base a qué?
Si no has visto nada, no te han permitido ver, y esa limitación es atribuible a la compañía, no es una limitación atribuida, no es que el auditor no ha querido ir a revisar, ha querido revisar. Entonces, ahí es una limitación. Y ahí puede ser que el saldo sea diferente, de más o de menos, no sabemos. ¿Y por qué no estamos en la capacidad de cuantificar? ¿No? Por las limitaciones que hemos tenido. Y ahí también el auditor puede hacer otras pruebas. ¿Qué pruebas puede hacer el auditor, por ejemplo? Muy bien, señor. ¿Ahí hay mercaderías? Sí, ok. ¿Y qué otras pruebas por su parte puede hacer? Tratar a ver si consigue mayor evidencia, pues, ¿no? Pero si no es posible, ya, caballero, tiene que observar como limitación. Por ejemplo, ¿qué puede hacer? A ver, señor, acá hay en este listado, hay este producto. Acá han comprado en el mes de junio, por ejemplo. Sí. ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la guía de remisión? El CARDEX, la cancelación, quién es el proveedor, hay un correo de consulta, ¿no? Hay una evidencia que ha entrado la mercadería ahí. De repente tú tratas de hacer esos procedimientos. Igual no te permiten ver un auto. Tienen 5 camionetas la empresa. Ya, ¿dónde están? Acá hay 4. ¿Dónde está la otra? No está. Ya, mañana que vea, o si no, una videollamada, quiero ver la placa, no está en la ruta, no entra mucha señal, ¿no? Tú tienes que tratar de ver procedimientos alternativos, ¿no? Es más, no solamente tú como auditor tienes que ver, ahí están las 5 camionetas, a ver, 1, 2, 3, sí, la camioneta roja, la plateada, sí, ahí está el gris, ya, la camioneta blanca, sí están los 5. ¿Y qué te hace pensar si las 5 funcionan? Ese es el escepticismo profesional. Alguien puede decir, no, ahí aplico muestra, pero ¿para qué aplicar muestras si solamente son 5 vehículos, que no te va a tomar mucho tiempo? Es más, en otros casos hay en este caso, maquinarias pesadas, un cargador frontal, una retroexcavadora, un volquete, un rodillo, y así. Una empresa constructora para auditar. Entonces, si tú tienes 5 camionetas ahí, ¿qué te cuesta? Enciende ahí el auto, puede avanzar unos metros ahí. ¿Qué pasa si 3 están bien y 2 están inoperativos, por ejemplo? No solamente es que exista, sino que funcione, que esté operativo, porque estando operativo puede ser para uso de la empresa. Y esa es, pues, ¿no? Una característica de los activos fijos. Y así tienes que ir verificando, amigo, ¿no? Realizar el seguimiento con el gerente de contabilidad de la implementación anterior. Tienes que preguntar, mira, ¿han observado esto? ¿Han contabilizado? ¿Han corregido? No, no hemos corregido. ¿Y por qué no han corregido? Ya te responderá algo, pues, ¿no? Evaluar la necesidad de presentar un reporte de alerta temprana. ¿Qué significa esto, no? Si, por ejemplo, tú estás haciendo tu auditoría 2000, por ejemplo, el 2020 auditaron otros auditores. Y como auditores, nosotros vamos a auditar el 2021. Entonces, tú encuentras algunos puntos que no han implementado, tú nuevamente, ahí deja un reporte de alerta. Señores, mira, con relación a la auditoría anterior, estos puntos falta implementar. Y para que tú digas que falta implementar, has conversado, le has consultado al gerente de contabilidad. ¿eh? Es una actividad importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el dictamen te ponen así, no? Ya, así esto es lo que han observado, ¿no? La compañía registró en los rubros de ventas netas, costo de ventas, ¿no? Aproximadamente 2.500.000, 1.832.000, los cuales no se habían cumplido con obligaciones de desempeño. Como buen auditor dirás, ¿no? Allá la NIF 15, ¿no? Tiene 5 pasos para reconocer los ingresos. Paso 1, un contrato que puede ser verbal o escrito. Puede ser con una plantilla, un formato, un correo, el tema del contrato. 2, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las obligaciones del proveedor y las obligaciones del cliente? Las obligaciones del cliente será que pague, pues, y las obligaciones del proveedor, por ejemplo, que le entregue el bien o el servicio, todo eso. Paso 3, determinar el precio de transacción. Paso 4, asignar el precio de transacción a cada una de las obligaciones de desempeño. Y paso 5, reconocer los ingresos. Esta NIF 15, por ejemplo, les explico como un tema de una empresa que vende autos, ¿ya? Rápidamente, estimados amigos, por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. A ver, por ejemplo, ya, uno quiere comprar su carro, ya, va al concesionario, dice, ¿no? Ya, este carro han probado todo, ¿no? La capacidad de equipo y todo eso. Entonces dice, ¿no? Ya se decide. ¿Cuánto está acá la camioneta? Le dice tantos dólares. Perfecto. ¿Y qué me va a dar ahí? Mire, señor, nosotros le vamos a dar el trámite ya de las placas. También te podemos dar un seguro, un SOAT. También te voy a dar un mantenimiento para tu vehículo. Es decir, por decir, ¿no? 5.000 kilómetros de recorrido o
o en los 6 meses un mantenimiento, lo que ocurra primero. Y así, esas son las obligaciones, ¿no? Para el proveedor. A eso se está comprometiendo. Y todo eso ya está costeado, pues, estimados amigos. Todo eso ya está en el precio. No es que ahora le cobra y ahora después, ¿y de dónde van a sacar para que paguen el mantenimiento que le va a hacer a los 5.000 kilómetros de recorrido o dentro de los 6 meses, lo que ocurra primero? Entonces, todo eso ya está en el costo. Entonces, eso significa, eso plantea la NIF 15, ¿no? Le puede decir además, no, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar un vale de descuento en tal grifo, estación de autoservicio. Esa es la NIF 15. Entonces, acá hay una observación. Y el auditor tiene que entender esto, pues, y tiene que decir, esto es un ajuste o es una limitación. ¿Y cuál es el asiento contable de corrección? Allá con la cuenta 59, si es en el sector privado, plan contable general empresarial. Tengo que hacer así. Entonces, y así tiene que evaluar cada observación. Acá hay otro, por ejemplo, ¿no? La compañía ha extornado una provisión de desvalorización de existencias registrada en años anteriores por 4 millones, aumentando los resultados del ejercicio. La compañía no nos ha proporcionado el sustento que soporte el efecto en el presente ejercicio y no con allá. Entonces, acá hay una limitación. No ha proporcionado el sustento, ¿no? Entonces ahí va a decir, señores, y ese extorno, ahora ya han encontrado sustento, tampoco hay sustento, entonces eso genera incertidumbre. Entonces el auditor tiene que estar evaluando, tiene que entender cada observación que ha dejado el auditor anterior, y de ser el caso, también puede llamar al anterior auditor y decir, no, colega, mira, estamos auditando acá la empresa, ¿no? ¿Qué información estaba pendiente? Ya, te puede apoyar, puede colaborar. Ha pasado, pues, ¿no? De que sí, no nos apoyan auditores anteriores. Materialidad de planeamiento. ¿Por qué materialidad? Porque como empezábamos acá en este tema, ¿no? En el dictamen de auditoría van a ir, pues, los hechos significativos o los hechos importantes o materiales. Por eso acá indica, ¿no? En todos sus aspectos significativos. ¿Y qué cosas son aspectos significativos? Este término de aspectos significativos tiene sinónimos, vale lo mismo decir aspectos significativos, otro, aspectos materiales o aspectos importantes. Entonces, estos aspectos significativos tienen que ver con la materialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien dice, no, mira, ¿y por qué eso ha ido al dictamen? Si este monto es 1 millón, el otro es, lo total de activos son 70 millones. Es que el auditor debe calcular la materialidad, ¿no? Y debe explicar, pues, cómo ha llegado a ese cálculo, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño párrafo, ¿no? La NIA 320, ¿no? La materialidad de planeamiento. Entonces, señala, ¿no? Se requiere que el auditor en la planificación de la auditoría determine la importancia relativa, es decir, la materialidad para los estados financieros, ¿de acuerdo? Y también para ello, ojo, ¿no? La norma señala, pues, que puede tomar, por ejemplo, de la utilidad de los activos o del patrimonio, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes igual pueden tener la oportunidad de consultar una firma auditora, le preguntan, ¿no? Cuando usted hace una auditoría a una ONG, ¿cómo calcula su materialidad? Le puedes preguntar, ¿no? Y te puede decir, no, nosotros calculamos del 2 al 5% ahí de los ingresos, porque ahí una ONG, ¿no? Es una organización sin fines de lucro, no busca ganancia, igual como una cooperativa de ahorro y crédito no busca ganancia. ¿Por qué? Porque más que todo la tasa de interés que cobra es para cubrir sus costos operativos. Ya, entonces no vas a sacar, pues, de la utilidad una base, ¿no? Para que le apliques un porcentaje, ¿no? Entonces le preguntas a otra firma, te puede decir, yo trabajo del 2 al 5%. Otro te puede decir del 3 al 6%. Entonces, en el tema de auditoría financiera privada, ojo, no hay porcentajes establecidos. En cambio, para la auditoría financiera gubernamental sí está establecido en la directiva y el manual de auditoría financiera gubernamental. Si ustedes me preguntan, ¿no? José, la NIA 320, ¿tengo que aplicar en la auditoría financiera gubernamental y en la auditoría financiera privada? La respuesta es que sí. Porque ¿cómo, si no, vas a emitir tu dictamen cuando pongas, ¿no? Aspectos significativos, aspectos materiales o aspectos, ¿no? En este caso, materiales o significativos o relevantes, ¿no? Entonces, en este caso, sí tienes que aplicar esta NIA 320, pues, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como decía, para el tema gubernamental sí está establecido estos porcentajes.
Pero si ustedes preguntan, ¿y para el sector privado quién debe normar eso? No, pues no está normado. Y eso ya obedece a la práctica, a la experiencia, ¿no? Ya de los auditores, ¿no? Que pueden tomar también como base lo que está normado para el sector gubernamental, pueden hacer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, bases de medición que pueden trabajar con los activos. Esta segunda columna es para empresas públicas. Estos son para entidades del Estado. Entidades del Estado, municipalidad, gobierno regional, ministerios, por ejemplo, ¿no? Y empresas públicas, ya les decía, ¿no? Petroperú, cajas municipales de ahorro y crédito, por ejemplo, ¿no? En Lima igual, así como hay en el Metropolitano, Protransportes, o, ¿no? Igual ahí las empresas públicas. Ya, Banco de la Nación, claro, pues Banco de la Caja Metropolitana, igual, pues Caja, ¿no? Entonces, cuando uno audita una municipalidad, trabaja con esta tercera columna. Cuando uno va a auditar el Banco de la Nación o Petroperú, tiene que trabajar con empresas públicas. Por ejemplo, si los activos son, un ejemplo, 100 soles, un ejemplo, allá puede escoger hasta 3%, y 3% es 3 soles. Igual acá, puede aplicar este porcentaje, cualquiera, desde 0.25 a 3%. ¿De qué depende acá esto? Del riesgo. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, un menor porcentaje. Si tú calificas a la entidad de bajo riesgo, un alto porcentaje. O sea, es relación inversa. O sea, tú encuentras muchos riesgos a esa entidad, tienes que trabajar con el porcentaje más bajo. Y tú encuentras bajo riesgo a la entidad, el porcentaje alto. Es inverso, o sea, alto riesgo, porcentaje bajo. ¿Y qué factores podemos encontrar de alto riesgo? Por ejemplo, una entidad pública no tiene órgano de control institucional, no le han hecho auditoría en 5 años, ¿ya? No le han hecho auditoría. Ahora, vas a análisis de cuentas, no tiene análisis de cuentas. ¿Han hecho inventario? No han hecho inventario. ¿Han hecho conciliaciones bancarias? No hacen conciliaciones bancarias. Por ahí, por ejemplo, hay 3 obras inconclusas. Y así, según tu análisis, ¿no? Han contabilizado procesos judiciales, arbitrales, vacaciones pendientes de pago. Y por ejemplo, dice, ¿no? Saldo en inventarios, ¿no? Así de almacén, en los últimos 3 años, 0, 0. Cuentas por cobrar también 0, 0, 0. Que la pregunta es, en cuentas por cobrar, todos los que han pagado su impuesto predial de árbitros, ni un ciudadano de ese distrito le debe, ¿y por qué está en 0? Entonces uno va viendo todo eso y dice, ¿no? No, pues acá esta entidad sí es de alto riesgo, ¿no? O por ejemplo, le han auditado los 2 últimos años abstención de opinión. 8 observaciones. Aparte de eso, ¿han implementado? Ninguno no han implementado. Ahora, le pides notas de contabilidad. Están sin sustento esas notas de contabilidad. Comprobantes de pago, ¿no? Y así de repente sin sustento, no te alcanzan algunos, una muestra, ¿no? Entonces, hay algunos hechos que pueden determinarse en etapa de planeamiento, ¿no? Entonces, va a depender del riesgo. A mayor riesgo, menor porcentaje. ¿A qué me refiero riesgo? Riesgo, como ves, a la entidad. En cambio, esto es en el sector gubernamental. Acá hay un modelito. Por ejemplo, si el total de activos de la entidad pública, esto es gubernamental, si el total de activos acá tenemos, ¿no? 2.635 millones de soles, 941.013, ¿ya? Acá está. Entonces, por ejemplo, se va a trabajar la materialidad de planeamiento con 0.5%. Acá está. Como es una entidad pública, 0.50 está dentro del rango, 0.50. Aquí está. Multiplicando nos sale 13.179.705. El error tolerable calculas con un 50%, ¿no? Y 75% cuando son empresas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este cálculo, esto es un formato, el formato 7 en auditoría financiera gubernamental. La planificación en la auditoría financiera gubernamental tiene 15, 16 formatos. El formato 16 presenta esa Contraloría General de la República, ¿no? Este es un cálculo que realizas en el sector gubernamental. ¿Cómo podría ser un modelito en el sector privado? Acá. Todo esto es de una organización sin fines de lucro, o sea, privado. ¿Quién puede ser? Una cooperativa de ahorro de crédito, una ONG, por ejemplo, sin fines, sin ánimo de lucro. Y entonces acá trabajas con los activos. Por ejemplo, 17 millones, lo mismo, solo que en 3 escenarios, para ver el efecto, 3 escenarios. Entonces, si es riesgo alto, un porcentaje bajo, pues. Y si es riesgo bajo, el porcentaje más alto.
Riesgo medio, digamos que hace un promedio. Entonces, miren, acá, total de activos 0. Multiplicado por 0.25%, 43.000. Y si la entidad fuera de riesgo bajo, ya, 521.000. ¿Qué significa esto? Acá aplicas un porcentaje de 50% para el error tolerable. ¿Qué significa esto? Acá les explico. Por decir, si la entidad es calificada de riesgo alto, ya, riesgo alto, entonces la entidad para el auditor van a ser cuentas significativas, ¿no? Bajo enfoque cuantitativo, aquello que supera todos los saldos que superan a 21.723. Y si fuera la entidad de riesgo bajo o bajo riesgo, ¿no? Serán cuentas significativas las que superan 260.000 soles. Ejemplo, aquí, ¿no? Por decir, hay un saldo de 10.000 soles, por decir, por ejemplo, en cuentas por cobrar el 31 de diciembre, ¿sí? Como no es mayor a 21.000, no es una cuenta significativa. Esto es bajo enfoque cuantitativo. Pero bajo enfoque de riesgos, el auditor, a pesar de que sea un saldo menor a 21.000, lo puede tomar para revisar, ¿no? Para esto sirve, ¿no? La materialidad de planeamiento y el error tolerable, ¿no? Si el riesgo es alto, porcentaje bajo. Y si el riesgo es bajo, el porcentaje más alto, ¿no? Entonces, esto sirve para identificar cuentas significativas bajo enfoque cuantitativo. ¿Por qué enfoque cuantitativo? Porque es error tolerable, porque nos vamos a basar por un cálculo. En cambio, el enfoque cualitativo es el enfoque de riesgo, que significa que a pesar de que el saldo no sea muy elevado, podemos revisar. Esto sin fines de lucro y acá con fines de lucro, ¿no? Es un ejemplo. ¿En qué varía esto? En el porcentaje de acá abajo. Acá es 50% y acá es 75%. 75%. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿esto está normado en el sector privado? No está normado. No está normado en la NIA, en la Norma Internacional de Auditoría 320. No está normado ni por la Junta de Decanos ni por ningún colegio de contadores. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender ya cómo es la práctica de la firma auditora. Ahora, resumen de evaluación de riesgo, ¿ya? Entonces, cuando un auditor, por ejemplo, a un auditor le toca revisar efectivo equivalente efectivo, o le toca revisar obligaciones financieras, o le toca revisar cuentas por pagar comerciales, y a uno le tocó ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tú ves, ¿no? Por ejemplo, estos serían los procedimientos de auditoría, 5 procedimientos de auditoría. Procedimiento 1, cruzar, ¿no? El registro de ventas, que es el formato 14.1, ¿no? El registro de ventas e ingresos 14.1 con el balance de comprobación. Y el balance de comprobación es el formato 3.17. Estos formatos, recordando amigos, ¿no? Están aprobados con la resolución de superintendencia número 234-2006/SUNAT, ¿no? Que aprueban los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, ¿no? Por ejemplo, registro de compra, formato 8.1. Libro diario, formato 5.1. A3.1, libro inventario y balance. 1.2, libro de caja y banco y un movimiento cuenta corriente, ¿no? Ahora, entonces acá que ves, ¿no? Allá en este caso, para el tema de las aseveraciones, ¿no? Allá, por ejemplo, bajo, parcial y alto, ¿no? Por ejemplo, estas son aseveraciones o llamadas aserciones o también divulgaciones, manifestaciones, ¿no? O afirmaciones relevantes, ¿no? ¿Qué cosas? Corte, derechos, existencia, ocurrencia, ¿no? Comprensibilidad, valuación, integridad, ¿no? Entonces, estos puntos, ¿no? Por ejemplo, el auditor dice, ¿no? Haya cruce el registro de ventas, para ver la integridad. Confirmación de saldos de cuentas por cobrar, ¿no? Porque puede ser dos cosas. Un ejemplo, ¿no? Hay un saldo de por cobrar a tal persona, y acá indica que tenemos por cobrar 17.000. Circulariza. ¿Qué pasa si te dice que ya pagué? O te dice, no, yo no debo 17.000, no debo 15.000, debo 8.000 soles. Te responde y tendrás que indagar, mira, según tu análisis de cuenta indica tanto. Y el cliente te dice que solamente debe tanto, acá está lo que ha pagado. Y ahí tendrá que ver, quizá haya un tema de fraude o quizá haya un error involuntario, ¿no? Entonces, y ahí ves, ¿no? Allá voy a verificar el corte de derechos. Revisión sustantiva de ingresos, ¿no? Prueba de devoluciones, por ejemplo, según las políticas de las empresas, ¿no? Allá uno puede devolver a qué, a los 7 días de la compra, a los 30 días como máximo, y de ahí adelante ya no devuelve. Igual,
el tema de los descuentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Dice ya producto, 100 soles, y ya descuento, 20%, y 10% más si llevas con tu tarjeta de crédito, ¡tan! Entonces uno va a verificar eso, ¿no? Ya acá, normalmente, por ejemplo, en una tienda retail hay descuentos, pues, ¿no? Entonces, esos descuentos se han aplicado correctamente, están contabilizados correctamente, ¿no? Entonces, ya ahí va a verificar el auditor. Probar el corte de ventas, cuentas por cobrar con notas de crédito, por ejemplo, ¿no? Allá las notas de crédito, el código de este comprobante de pago es el 07, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí el auditor también va a verificar que puede ser una nota de crédito porque por anular toda una operación, o por modificar parcialmente el comprobante previamente emitido, ¿no? Entonces, el auditor va viendo esto en la etapa de planificación. Les voy a explicar esto con un par de ejemplitos ya, de estas aseveraciones o aserciones. Identificación y valoración de riesgo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? Acá tenemos un proceso, ¿no? De cierre contable. Entonces, ¿para qué? Porque esto se relaciona con todos los estados financieros. Ingresos por ventas, ¿qué pasa? ¿Cómo contabilizo una venta? Digo, ¿no? 12, 40, 70. Allá cuenta por cobrar, activo exigible, a 40 tributos, ¿no? Allá a las 70 ingresos, a mi estado de resultados, ¿no? Allá también ahí hay un costo de ventas, pues, ¿no? Ah, claro, ¿no? Entonces veo con qué cuentas, ¿no? Ah, sí, pues vendo, en este caso, mercaderías o presto servicios. Planillas. ¿Y cómo es esto, amigos, para entenderlo bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área de recursos humanos. Y en recursos humanos, ¿no? ¿Qué cosa se ve en una empresa privada? Por ejemplo, remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, CTS. Allá, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, participación en las utilidades, ¿no? O asignación familiar o de licencias por paternidad, ¿no? O maternidad, tenemos todo eso, ¿no? Entonces tendrá que hacer ese tipo de verificaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tendremos en una planilla, tenemos gasto de personal, gasto de salud, ¿qué cosa más? Retenciones, a ONP o AFP tenemos, ¿no? A renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a revisar si a mí me toca gastos de personal con los tributos por pagar? Allá, ¿qué voy a pedir? Backup de la planilla electrónica. ¿Qué cosa voy a pedir? Reportes de AFPNet en estado pagado. ¿Qué cosa voy a pedir? Reportes de clave sol. Las planillas que se ha emitido el sistema y el libro diario para verificar al menos 2 meses. También voy a verificar si hay una boleta de pago, el reporte 8, porque aquí aparece 4.000 soles de este señor. Voy a hacer su recálculo de renta de quinta categoría. Aplico técnica de auditoría de recálculo. Además, tengo que verificar en su contrato y por qué le han puesto 4.000 soles. Como auditor, aplicándole escepticismo profesional, no tengo que creer, digamos así, ¿no? Ya veo, sí debe ser así. No, tienes que hacer una pequeña prueba. A ver, ¿dónde está el contrato? 4.000. Porque también pasa en otros casos, ¿no? Señor, ganaba así, y se hace una mensual, se tabula de un par de unos 5 trabajadores y ahí ves un incremento, ¿no? ¿Y por qué le han aumentado? A ver, su contrato, su adenda. No, lo que pasa es que el señor ha asumido encargatura, ya, y el otro señor entonces no le han pagado, serie de vacaciones, ¿dónde están los documentos? Sí, sí, la encargatura, sí está de acuerdo, hay quien, ¿no? Vamos a decir a su cuadro de asignación de personal, perfecto. Entonces, el señor ganaba tanto, y el puesto original gana tanto, y la diferencial es eso. Ya, y te explica, pues entonces tú estás encontrando sustento, ¿no? No hay un pago de más o un exceso. Y así, ya, si vamos a ver acá, por ejemplo, productos terminados o productos en proceso, allá el costo de producción tendré que ver materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, ¿no? Y es así como hacemos el trabajo. Respuestas del auditor a los riesgos evaluados, ¿no? Esta es la NIA 330, ¿no? Lo que les decía, cuando el auditor encuentra un riesgo, el auditor da respuesta a ese riesgo a través de un procedimiento de auditoría. Ejemplo, si por decir, ahí pregunto al responsable de almacén, le digo, no, señor, ¿usted me puede decir cuáles son los productos que están por vencerse de aquí a 30 días, que se van a vencer de aquí al próximo mes? Y el señor de almacén me dice, no, no tengo esa información, mañana le alcanzo. Muy bien, señor, seguimos, le sigo haciendo preguntas. Mañana regreso, le decimos, ¿no? Y señor, ¿ya tiene el reporte de los productos que están por vencerse de aquí a 30 días? No, mira, he averiguado, preguntado al sistema, eso no nos han pedido antes.
y me han dicho que acá en el sistema no hay un campo, una columna, y eso se tiene que registrar manualmente, viendo las latas del producto, las cajas, la presentación, el empaque, no voy a poder. Entonces, ahí, ¿tú qué estás viendo? Hay un riesgo de que puede haber productos vencidos. Eso estás viendo en etapa de planificación. Y como tal, tienes que diseñar un procedimiento de auditoría. Al menos hay una sospecha, hay una duda de que puede haber productos vencidos. Quizá no, pero tu duda, ¿ya? Ese riesgo está en etapa de planeamiento, planificación. Ahora, pero no te vas a quedar siempre con esa duda, sino que en etapa de trabajo de campo, en la segunda etapa de la auditoría, ahí como auditor, como ya tienes tu procedimiento de auditoría, vas a desarrollar, vas a aplicar, vas a ejecutar tu procedimiento de auditoría y ahí sí vas a sacar una conclusión. Dirás, allá no había productos vencidos. O sí había productos vencidos. ¿Cuánto? 2.000 soles. Ya, pero ¿eso es importante o no es importante? ¿Es material o no es material? ¿Es significativo o no es significativo? ¿Hay a 2.000 soles? No, porque esta empresa tiene bastante monto, bastante saldo en activo, no. ¿Y qué hacemos entonces si el error no es material? Allá, eso va a ir a la carta de control interno. ¿Dónde está la evidencia de ello? Acá está el reporte, acá están las fotos, el acta, el producto lote tal de producción, fecha de fabricación, registro sanitario, venta, presentación del producto, la etiqueta. Sí, acá son tantas cajas, su valorización. El auditor, ojo, debe tener su evidencia de auditoría. Y evidencia de auditoría no solamente es lo que nos ayuda para la observación, sino evidencia de auditoría también es aquello que nos ha permitido decir que este rubro es correcto, ¿ya? Eso vamos a ver en NIA 500. Entonces, simple. Miren, amigos, la norma requiere que el auditor diseñe y efectúe procedimientos de auditoría. ¿Qué significa esto? El auditor debe diseñar. ¿Qué significa diseñar? Diseñar significa tipear, redactar, escribir tu procedimiento. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Solicitar el registro de activos fijos y algunos comprobantes de pago de compras de activos durante el ejercicio, ¿no? Y verificar su correcto registro y aplicación de la depreciación del ejercicio, ¿no? Al 31 de diciembre. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Realizando una inspección física selectiva de activos. Y ahí está un procedimiento de... Eso es diseñar un procedimiento de auditoría. ¿Y qué significa efectuar? Que ese procedimiento de auditoría que has tipeado y que va a estar dentro de un programa de auditoría, efectuar significa que allá tienes que pedir el registro de activos fijos, el formato 7.1. Ya, de todo el registro de compras, ¿no? Habrás clasificado y cuáles, o en el mayor de la cuenta 33, cuáles son las compras de activos fijos. De algunos vas a pedir la factura. ¿Para qué? Para que vaya, a ver, han comprado acá 3 laptops. A ver, ¿dónde están esas 3 laptops? Sí, acá está. Ya, señor, en ahí te han entrado con algún cargo. Ya, a ver, acá le puedes capturar la pantalla. Y ahí se pone, ¿no? Windows R, CMD, DXDIAC, y ahí aparece, ¿no? Allá, Core y tal, 8ª generación, tanto. Señor, firme, por favor, ahí, y que usted está utilizando esta máquina. Ya, ok. Y estás aplicando técnicas de auditoría. Y estás acumulando, obteniendo evidencia de auditoría. No solamente está, te han dado el registro de activos fijos, miras la suma correcta vertical, ya muy bien, acá está. Si cuadra esto con el balance de comprobación, ya está revisado, está bien. No, el auditor tiene que obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Y cómo va a obtener esa evidencia suficiente y adecuada? Aplicando técnicas de auditoría, ¿no? Hay 17 técnicas de auditoría en 4 grupos. Dicen algunos, ¿no? 17, 18 técnicas en 4 grupos. Y eso vamos a ver. Entonces, en esta parte, el auditor diseñe y efectúe procedimientos de auditoría cuya naturaleza significa técnicas. Oportunidad, lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, es importante que el auditor, si ya tiene un contrato firmado, ¿no? Para auditar el ejercicio al 31 de diciembre, coordine para que vea. Por ejemplo, imagínense, ojo, estimados amigos, imagínense que es una empresa que fabrica muebles. Y un producto terminado es cuando, por ejemplo, el escritorio ya está pues pulido, pintado, barnizado, ya, eso es un producto terminado. Pero si ahí está, digamos, las patas, el tablero del escritorio, de la silla, eso es un producto en proceso. Y la pregunta es, como auditor, ¿cómo te consta de que realmente productos en proceso estaba por 70.000 soles o 300.000 soles? ¿Cómo está? ¿Qué tendrías que hacer? Entonces ya va a ser un poco difícil, pues, que cuando tú quieras probar algo en febrero, que veas si es que realmente estaba así.
porque ese producto que estaba en proceso al 31 de diciembre, para en una semana, el 7 de enero, ya se habrá terminado, no lo van a dejar producto en proceso, los auditores tienen que ver este producto en proceso. No es así. Igual, ya sea conservas o enlatado, entonces, lo que fuere, hay productos en proceso el 31 de diciembre, la cuenta, ¿no? Hay a 23. Y se recuerdan, producción equivalente, ¿no? Por el avance de la inversión que se ha hecho y la aplicación de mano de obra, de acuerdo al sistema de costos. Entonces, el auditor, eso significa oportunidad. También la oportunidad significa, ¿no? De que, por ejemplo, cuando el auditor está en campo, le haga un arqueo, a veces, ¿qué pasa, no? Está el arqueo, ¿no? Y a veces quieren averiguar cuántos días va a estar el auditor. Señor y doctor, dicen, ¿y hasta cuándo va a estar en la auditoría acá en la empresa? Y dicen, ¿no? Sí, esta semana, ahí pues, le puedes decir, ¿no? Y ahí, ¿y qué dicen, no? Ah, ya, quieren saber hasta qué día vas a estar, ¿para qué, no? Por ejemplo, tú le haces, de lunes a viernes, le haces un arqueo el día martes, un arqueo de caja, y a bóveda quizá, ya. Y dicen, ¿no? Ah, ya nos ha hecho el arqueo y de repente han completado el dinero que faltaba prestándose de su amigo, de familiar, de quien sea, y dicen, ¿no? Ah, ya la auditoría ha hecho su arqueo, ya no va a ser otro arqueo, ya, ni piensa eso, ni dice eso, ¿no? Ya pasó el acta, no hay diferencia, ni una diferencia de 13 céntimos, dice, ¿no? Ya, y de repente se confía, ¿no? Y de repente el auditor ve y le hace otro arqueo el viernes, un ejemplo, ¿no? Y ahí encuentra diferencia, ¿no? Entonces, eso va a depender, pues, de cómo esté viendo el auditor cuando está en la entidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces llega uno y dice, ¿no? Sí, señores, sí, él trabaja. Y alguien te ha dicho que trabaja en tal puesto. Y el señor vigilante de la puerta le pregunta si el señor, no, o no trabaja, te va a decir, ojo, no trabaja. Ah, o que vas a pedir de su DNI o su fotocheck. Entonces ya uno llega a la compañía, ¿no? Y bueno, pues va a planificar su trabajo, ¿no? En cuántos días va a ser la No sé si ya les auditoría, ha compartido, cuáles si son los fuese procesos así, más importantes, el porque día hay de hoy empresas debemos que desarrollar tercerizan la ciertos parte 8. procesos, ojo. Por ejemplo, puede Ya ser. estábamos en las 7, ya desarrollamos lo 8. Y nos quedaría pendiente 3 partes nada más, que ya no es mucho tampoco.